Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Andrés Ariza Ramón. Soy estudiante de quinto semestre de arquitectura en la Universidad de Pamplona y hoy les vengo a hablar de la arquitectura colombiana en la década de los 30 y 40 por Silvia Arango. Les voy a hacer un pequeño análisis describiéndoles las ideas principales de lo que fue el texto, sostenida con imágenes para que se entienda mucho mejor. El texto primeramente nos plantea dos preguntas. ¿La arquitectura moderna colombiana rompe totalmente lo que es la tradición anterior y esta arquitectura pues tiene alguna identidad o algo que sea propio? Eso es lo que responderemos a continuación. La arquitectura colombiana no se podía quedar atrás después de que habían llegado ya los nuevos inventos y técnicas como lo era el avión, la radio, el cine, etcétera. Los sismos y vanguardias en las revistas y libros extranjeras, europeos, era lo que nos hacía dar cuenta, bueno, a los arquitectos colombianos que ya la cultura se tenía que quedar atrás, se tenía que seguir avanzando. Y hasta ese momento lo único que se hacía era pues repetir inercialmente los edificios ya existentes, tratar de mejorarlos un poquito con los nuevos modelos, pero seguían siendo muy viejos. En cambio, las ciudades que tenían más o menos 300.000 habitantes o menos crecían a un ritmo lentísimo, no avanzaban y mantenían su apariencia y costumbres ancestrales. Ellos preferían quedarse así. Incluso en la actualidad muchas de esas ciudades siguen de esa manera. Ellas contrastaban enormemente con lo que se estaban haciendo ya en las ciudades más o menos grandes de Colombia y con la imagen que se quería tratar de reflejar con las construcciones de las metrópolis europeas y norteamericanas. Era demasiado urgente ponerse al día en ese tipo de arquitectura, tenían que dejar los miramientos ya en el pasado. El gran problema era que en Colombia se encontraba con muy pocos profesionales de la arquitectura, eran contados. Eso era pertenecer, por decirlo así, como una raza exótica. Eran más o menos 9 las personas entre arquitectos e ingenieros que se reunían en la casa de Alberto Manrique por allá en junio de 1934, pues para tratar de darle profesionalización más a las carreras y tratar de avanzar con la arquitectura. En el centro de Bogotá se pueden encontrar muchos de estos edificios, ya que pues la mayoría fueron hechos por firmas norteamericanas o construidas por firmas locales como eran en ese momento el Teatro Colombia. En los edificios citados de los años 30 se encuentran muchas características comunes. Muchos de ellos fueron hechos por arquitectos de la vieja generación y otros pues de la nueva sociedad de arquitectos. A finales de los años 30 empezó a crecer más la sospecha de que la ruptura con el pasado debía ser más básica y más definitiva. Por eso buscaban nuevas alternativas teóricas en los trabajos de arquitectura francesa y alemana. Pero los acontecimientos internacionales, como lo fue pues el estallido de la Segunda Guerra Mundial que empezó en 1939, pues truncó las oportunidades que tenían de conocer más, ya que la mayoría de revistas, libros venían de Europa y todo eso quedó restringido, no pudieron llegar más acá. Tuvieron que sustituir esas referencias europeas por las norteamericanas, pues por los problemas antes mencionados, y esto fue lentísimo, se demoró mucho en llegar eso a Colombia. Ya empezaron a llegar pues bastante entrando más o menos en los años 50, ya cuando también había finalizado la guerra. También por esto los arquitectos colombianos tuvieron que inventar una modernidad propia. También tuvieron que usar sus propias fuerzas, pues viéndose apoyados por arquitectos inmigrantes españoles, alemanes, italianos, que sobre todo pues actuaban ya en nuestro suelo. La mayoría de lo que llamamos patrimonio arquitectónico, la gran parte fue hecha en los fructíferos 15 años que fueron desde 1940 hasta 1955. Lo que son como centros públicos, lo que son colegios, instituciones privadas, edificios administrativos, hospitales, últimamente han sido muy documentadas porque estos fueron los que más se fueron remodelados a la hora de implementar la modernidad. Ya tocando el tema de lo que era el crecimiento del diseño urbano, pues eran ciudades que enfrentaban desafíos modernos muy grandes, por la creciente que presentaban era muy grande, la necesidad de automovilizarse, de dotar y ampliar pues los servicios básicos era muy grande. Ya no se podían implementar esos diseños de modelos pintorescos que se ocupaban en los años 20, ya tocaba expandir y globalizar más esa población. El esfuerzo de pensar las ciudades colombianas hacia adelante pues era contando con la inercia constitutiva de todo lo que era lo urbano. Esto nos da a entender pues respondiendo las dos preguntas que nos hicieron al principio que sí hubo cierto cambio, sí se dejó radicalmente la tradición anterior, pero pasando los años y no en todo el país, sino en las ciudades más grandes y fue mucha la demora. No es tanto propio
lo que consideramos nosotros como modernidad, pero lo que fuimos investigando, las referencias que tomaron, se fueron adoptando como propias a lo colombiano, refiriéndose a los europeos y norteamericanos, pero haciéndole cambios que fueran notorios de que eran idea nuestra de los arquitectos colombianos.